la gente cree que orar es llegar a los pies de Dios y empezar a sacar una mega lista de necesidades y de peticiones y de dame esto y págame la renta y arréglame a mi hijo y ayúdame con mi negocio y necesito dinero y necesito cambiar coche y arregla el carácter de mi esposa y ayúdame a mí y mi jefe es así y una de peticiones tipo yo-yo, ¿no? Todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero y Dios me enseñó que esa no es la oración. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Guillermo Díaz. En esta ocasión Dani no nos puede acompañar porque tuvo trabajo y pues se le complicó acompañarnos. Pero en esta ocasión tenemos de invitados a unos pastorzazos, son parte del staff aquí de Amistad de Puebla. Nació en el corazón de Dani y en el mío invitarlos porque hace poco tuvimos aquí en Amistad de Puebla una semana 24/7 de oración y la verdad admiramos estos pastores, son el pastor Rubén y la pastora Marisela García, y de verdad queremos primero preguntarles un poquito acerca de su testimonio, de su trasfondo, cómo Dios los atrajo con lazos de amor hacia su corazón, y después queremos que nos platiquen un poquito de todo lo que se vivió en esa semana, de cómo nació todo ese movimiento y demás. Entonces, si gustan decir y hablar. Bueno, buenas tardes, noches, Sí, tardes, noches. Para todos ustedes. Es un gusto y un placer poder compartir un poco de nuestra historia y de lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hizo en esta semana, que fue una semana increíble, de una presencia de Dios en forma inesperada, tan absoluta, pero en su oportunidad lo compartiremos. Hoy está conmigo mi esposa Marisela y bueno, quisiera presentársela. Buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo tanto que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, nos está llevando a experimentar cosas nuevas y creo que así es Él. Y pues mi nombre es Marisela. Rápidamente quiero comentarles, yo llegué a Cristo hace aproximadamente más de, creo que 35 años, a través de Rubén, mi esposo, quien me compartió la palabra, siendo muy jóvenes, y bueno, inmediatamente él me invitó a la congregación, a participar en todo lo que él estaba haciendo. Él era en ese tiempo el director, el líder de jóvenes, y pues desde ese momento el Señor nos involucró de lleno en su obra hasta hoy. Tenemos más de 30 años de casados y siempre con una pasión por servir al Señor, y lo que Él pone delante siempre han sido retos fuertes, y aquí estamos con todo. Bueno, para ser más exactos, son 34 años de casados el próximo mes. Tenemos 2 hijas, las 2 conocen bien del Señor, 2 nietos, 2 yernos y todos involucrados en el reino, y ha sido un honor. Pues en mi caso yo soy cristiano de 7ª generación. Wow. O sea, son muchos años. Mis tatarabuelos fueron parte importante del llegar del evangelio a este país de México, en la ciudad de Monterrey. Yo soy de allá. Ahí estaban mis bisabuelos y ellos ayudaron muchísimo en la obra. Fueron gentes muy importantes que incluso están ahí en algunos libros sus nombres, de gente que aportaba para el reino, mantenía misioneros, les daba casa, sustento, alimentos, vestido. Y creo que ahora eso que ellos sembraron, a mí y a mis hijas y a mis nietos nos está tocando cosechar esa enorme bendición de Dios para nuestras vidas. Y bueno, pues como les dije, soy 7ª generación, imagínense, pero hubo un tiempo en mi vida en que estuve lejos de Dios. El trabajo me absorbió, el mundo me cobijó y me dejé seducir y me aparté del Señor por un buen tiempo, hasta que nuevamente el Señor me trajo a su redil y ha hecho algo extraordinario que bueno, les iremos compartiendo
poco a poco. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido el privilegio y el gusto de también tomar clases con ellos. Son profesores en el Instituto Estandarte para las Naciones, aquí en Amistad de Puebla. Y he escuchado de primera mano algunas anécdotas muy especiales de ellos. Una que se me viene a la mente no recuerdo bien si la comentó el pastor Rubén o la pastora Marisela, pero era de cuando tuvieron un problema con el trabajo del pastor, que aunque todo parecía que iba para mal, ellos confiaron y le dijeron a Dios: ¿sabes qué? Yo sí te creo, aunque todo se ve mal, yo sí te creo. Y no sé si nos pueden compartir un poquito de esa experiencia. Bueno, trabajé durante 25 años en el Seguro Social. Yo soy contador público, además de pastor. Y trabajé ahí 25 años sirviendo como auditor, y después de ese tiempo, pues me tocó estar como auditor interno contra la corrupción. Salieron varias gentes que después tomaron venganza contra mí y salí del IMSS. Fueron 10 años de una prueba difícil, económica, de quedarme sin trabajo, mis hijas en la universidad, pero Dios siempre nos proveyó, y ese tiempo fue un tiempo tan especial para reencontrarme con Cristo, reencontrarme con mis hijas, con mi esposa. Hubo tiempos muy difíciles en esos años, estuvimos cerca de la separación, pero para eso también lo utilizó el Señor, ese tiempo tan difícil para poderme encontrar con ella, con mis hijas, con mi familia, que la había perdido casi. Pero Dios tuvo misericordia de mí y pude dejar eso, y te digo, fueron 10 años difíciles, sin trabajo. Yo había otras oportunidades, pero Dios me dijo: no, no te quiero otra vez involucrado en la política ni en el gobierno, por todo lo que se manejaba, y yo estaba sumamente involucrado, y permanecí obedeciendo al Señor durante 10 años, y desde ese entonces, estamos hablando de casi 20, un poco más de años, mi esposa y yo hemos estado todos los días juntos, trabajando en lo mismo, y ha sido de enorme bendición podernos reencontrar en esta etapa de la vida que estuvimos a punto, insisto, de terminar, pero ahora Dios nos ha utilizado en esta y en otras iglesias, siempre con cosas fuertes y padres, innovando y dejándonos escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él quiere, ¿no? Y esta fue una de las cosas que, bueno, yo quisiera que ella también pudiese compartir. Pues creo que estos años, que tal vez fueron los años de mayor crisis en nuestra vida familiar o como pareja, creo que estos años fueron donde fuimos verdaderamente enriquecidos con la presencia de Dios, bajo su dirección y siendo entrenados para lo que Dios tenía más adelante. Hoy creo que coincide, hoy en la mañana, al estar teniendo un tiempo de oración, decíamos: Dios, gracias, porque no te importó derribar lo que tenías que derribar, con tal que nosotros nos encamináramos a tus propósitos, nos enfocáramos en tu corazón. Y pues han sido tiempos fuertes, pero en la mano de Dios, con la mano de Dios, y Dios depositando su voluntad, sus planes. Y algo importante, creo que también nuestras hijas en este tiempo fueron fuertemente entrenadas para lo que Dios tenía para sus vidas. Bueno, yo quiero comentar que en ese entonces que yo trabajaba en el Seguro Social, pues tenía un muy buen puesto, manejaba muchas cosas, centros vacacionales, Trinidad, Metepec, Malinci, manejaba las tiendas de Tlaxcala, de Tehuacán, de Izúcar, de Puebla y muchas cosas. Era un hombre muy metido en asuntos de gobierno y de política, y me perdí. Y de veras yo doy gracias a Dios porque en ese tiempo yo nunca asistía a ningún evento con mis hijas, que si tenían un bailable, que si había una presentación o una obra de teatro, lo que fuese, pues yo obviamente nunca estaba, nunca tenía tiempo, y por lo tanto eso llevó a un distanciamiento con ellas, ¿no? Después de este proceso, que fue bastante fuerte y bastante difícil, pero sin duda un proceso de Dios,
podemos ver y hoy puedo decir, wow, que gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, porque tu fidelidad, porque ahora escribo con mis hijas y salgo muchas veces a compartir a muchos lados y ellos me dicen, yo soy tu fan número 1 y me escriben cosas así que pues no tendrían por qué hacerlo, pero ahora tenemos una relación de padre-hijo como nunca la habíamos tenido, ¿no? Y esto se agradece a Dios porque esto yo lo había perdido por mi trabajo, por mi forma de vivir, por tantas cosas en las que yo me metí, ¿no? Incluso yo caí en infidelidades con mi esposa y llegué a decirle, y estuvimos en tiempos fuertes de consejería con nuestro pastor y me dijo, pues yo le dije a mi esposa, yo estoy dispuesto a irme de la casa, a sostenerles, a dejarle la casa, el coche, y pues el que la regué fui yo por una revelación del Espíritu Santo en mi vida de hartazgo, de falsedad. Y recuerdo esa noche que llegué y le dije a mi esposa, pues yo te he sido infiel, y fue terrible, ¿no? Fueron como 2 años terribles, pero también recuerdo cuando estábamos con nuestro pastor y consejero en ese entonces, Sergio Treviño, el copastor de aquí, y nos decía, bueno, pues Marisela, tú tienes la decisión de decirle vete y busca tu vida o perdonarlo, y gracias a Dios ella decidió perdonarme. No crean que fue tan simple, fue un proceso largo, pero ahora somos pastores y consejeros de muchos, decenas o no sé si centenas de matrimonios, y tenemos más de 115 casas de reuniones de hogar con más de 1,500 personas que semanalmente se reúnen, dándoles consejería y seguimiento a muchos de ellos. Y vemos cómo Dios tuvo misericordia de un hombre como yo, poder cambiarlo, ¿no? Y esto te debe de llevar a ti a pensar, tú que nos estás escuchando, que Dios puede cambiar tu vida. No importa la circunstancia ni la situación donde tú estés ahora. Él es un Dios de milagros, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, que transforma las cosas imposibles en nuevas oportunidades de vida, como lo fue conmigo y ahora hasta pastor. Entonces imagínate si no hay gracia. Y esa gracia es para todos. No sé, pastora, si nos quiera compartir cómo fue ese proceso para usted. Pues creo que de la mano de Dios es de la única manera en que podemos vivir circunstancias dolorosas, tristes, pero en medio de los procesos de Dios, su gracia siempre va llevándote día a día a poder ver las cosas con su perspectiva, a poder ver que en Él hay esperanza. Y creo que algunas veces hay personas que dirán, ¿cómo puedo perdonar cosas tan serias, tan graves, tan dolorosas? Pero creo que Dios te lleva de la mano, Él te sustenta con su gracia y vas caminando hacia esos propósitos de Él, porque a mí lo que Dios me ha asombrado en todos estos años de nuestras vidas ha sido un Dios que se determina a hacer algo y no hay quien lo pueda estorbar. Y yo lo puedo ver así en nuestras vidas. Él se determinó a llevarnos a cumplir sus planes, sus propósitos, y Él lo ha hecho. Aún a pesar de todo lo que incluso nosotros mismos nos hemos equivocado, hemos errado el camino, pero Él es un Dios fiel y se ha determinado a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Wow, está increíble. Yo antes de entrar a la información de la semana y todo eso, yo quiero hacerles una pregunta antes. Claro. Y es, ¿ustedes cómo ven a la iglesia, no a Amistad de Puebla, sino globalmente a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo? ¿Cómo la ven ahorita en esta etapa que está viviendo? Para ya después de ahí entrar a todo lo que fue la semana 24/7. Pues yo creo que Dios está despertando una iglesia. La iglesia está dormida. La iglesia está distraída. La iglesia está preocupada, pero no está ocupada en buscar que Cristo reine, que Cristo sea el rey de sus vidas. Estamos viendo cómo un mundo lleno de maldad,
de crueldad que ha incrementado en forma impresionante todo lo que es maldad, todo lo que es robo, todo lo que es muerte, todo lo que es aborto, todas las leyes contrarias a la palabra de Dios, toda la corrupción, todo el secuestro, todo sinfín de maldad, y la iglesia solo se ha quedado pasmada, contemplando, sin ejercitar la única arma poderosa que tiene para contrarrestar la forma tan agresiva de ataque del diablo sobre el mundo mismo, para destruirlo, para matarlo, para quebrarlo en todos los sentidos. Y la iglesia se ha quedado pasmada, asustada, preocupada, encerrada, pero sin reaccionar. Y creo que es tiempo de que la iglesia despierte, es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que nos dé rabia lo que está sucediendo, es tiempo de celar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, diciendo, si esto está sucediendo ahora, ¿qué va a suceder cuando ellos crezcan? Yo he preguntado y me he preguntado, y fue uno de los motivos de esta semana, que decía, yo recuerdo Puebla, hace 6 años era, súper tranquila, podías andar a cualquier hora, segura, no había problema de camiones, ni de motos que anden atracando, ni de huachicol, ni de secuestro, ni de muertes, ni de la zona, el Triángulo Rojo, ni la carretera desde San Martín hasta Esperanza, que es la más asaltada de la República Mexicana, ni de los trenes que vacían en el área del Triángulo Rojo, ni tanta maldad que en 6 años se ha desatado. Y yo me preguntaba, si la iglesia no hace hoy algo, ¿qué pasará en 6 años más? Si en 6 años se ha incrementado y se ha llegado a estos niveles, ¿qué será en 6 años más? ¿O en 10? ¿O en 4? No sé. O sea, el crecimiento ha sido exponencial de la maldad. Y la iglesia solo se ha encerrado en pensar que es muy feo, muy difícil, pero no hemos ejercitado nada de la autoridad que Dios nos delegó, que es la oración. Y yo creo que la oración puede mucho, ¿no? Y eso empezó a movernos a mí, a mi esposa en lo particular, para decir, ¿qué haremos ante esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué haremos para que a mis hijas y a mis nietos no les toque esto? ¿Qué haremos? Porque al rato vamos a tener que tener una bóveda como casa para poder vivir, medio abrir para respirar y volver a cerrar antes de que me atraquen, me roben, me secuestren, me pidan una cuota por vivir o por tener un negocio, o que levanten a alguien de mi familia, o que, no sé, tanta maldad. Y dices, ¿qué haremos? Y esa fue la pregunta, ¿no? Pues yo veo a la iglesia distraída también. Creo que hay toda una sutileza, un encanto en el mundo atrapándonos y queriéndonos engañar, diciéndonos que la felicidad está en que tengas una estabilidad económica, en que corras tras una profesión, no sé, algo totalmente temporal. Y creo que también parte de la iglesia está involucrada en eso, pero están viniendo tiempos en que estamos siendo confrontados con toda esta maldad de la que mencionaba Rubén, para despertar y sobre todo darnos cuenta que la solución para toda esta problemática no la tiene un partido político, no la tiene X gobernante, la tiene la iglesia, y que el rumbo de la nación la va a marcar la iglesia. Y yo creo que estamos siendo llamados con una urgencia por parte del Espíritu Santo a levantarnos, a posicionarnos y a vestirnos de esa autoridad y gobernar, porque si un concepto claro tiene lo que significa la oración, es gobernar con los criterios del cielo en la tierra.
Wow. Y ahora sí, bueno, vamos a entrar a lo que les prometí al inicio. A mí me encantan mis pastores aquí porque algo que ven ellos es no piden algo que ellos no entregan antes. Y yo estuve yendo, bueno, tuve el privilegio de ir algunos días allá a la casa de oración, bueno, casi todos, excepto un día porque tuve trabajo, pero en todos los días yo los veía a ellos, o sea, los veías hasta el frente, eran los primeros adorando, eran los primeros orando, eran los que estaban al pendiente de todo, y cansados y un poquito ya fatigados, los veías entregando todo. Y a mí me encanta porque son ejemplo para la iglesia, porque la iglesia siento que no va a hacer algo que no vea hacer a sus pastores. Digamos, las ovejas no van a seguir lo que a un pastor que no tiene esa autoridad que está demostrando. No le va a pedir un pastor conexión con Dios si es que él no la muestra, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, no sé, quisiera que me compartieran qué se vivió en esta semana, ¿no? Bueno, yo estuve ahí, pero pues hay gente que a lo mejor no estuvo tan presente y cosas que a lo mejor yo no vi, ¿no? Que es muy seguro. Entonces, no sé, ustedes que nos compartan. Bueno, esto empezó, obvio, en el corazón de Dios, con estas preocupaciones de lo que sucede en nuestra nación, en la incertidumbre, en el cambio de gobierno a nivel nacional, a nivel estatal, la espera de resultados, ver que algunos se dan, otros no, pero no era eso, ¿no? Creo que nadie ha podido detener el crimen, la impunidad, la vemos en todo el sistema judicial y dices, ¿qué pasa? ¿Qué haremos? Y yo dije, después de tener algunos tiempos prolongados, para mí muy prolongados de oración, yo decía, yo quiero más y hace falta más. Hasta que un día estando ahí y el Señor me puso en mi corazón, vamos a hacer 24/7. Y yo decía, Señor, pero 24 horas, 7 días. Estábamos hablando de 168 horas. Yo decía, bueno, pues 3 horas sí las hago. Pero 168, digo, Señor, ¿cómo es eso? Y bueno, yo traté de buscar junto con mi esposa elementos, alguna experiencia, pero no hay, cuando menos en esta iglesia o en las que yo conozco, no hay algunos elementos como para poder basarte y decir, bueno, pues se hace así o se hace asá, se toma esto y se empieza así. Entonces empezamos, mi esposa y yo soltamos a este grupo que fue más que importante para poderlo lograr, todo el equipo de reuniones de hogar, que te digo, son muchas gentes, y yo dije, Señor, vamos a mover a todo este ejército que nos has dado a orar como nunca antes. Y una de las cosas que a mí me preocupaba y que en forma impresionante vimos de respuesta, es que la gente no sabe orar. La gente cree que orar es llegar a los pies de Dios y empezar a sacar una mega lista de necesidades y de peticiones y de dame esto y págame la renta y arréglame a mi hijo y ayúdame con mi negocio y necesito dinero y necesito cambiar coche y arregla el carácter de mi esposa y ayúdame a mí y mi jefe es así y una de peticiones tipo yo-yo, ¿no? Todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero. Y Dios me enseñó que esa no es la oración. La oración es adorarlo, es alabarlo, es quedarme maravillado con quien Él es, y después, por añadidura, todas las demás cosas me vendrán. Pero la gente no ha entendido eso. Si tú ves a la iglesia orando, a mucha iglesia, tú lo ves con frases tan religiosas y tan sin sentido como excelentísimo Padre y Dios que estás en el cielo. Y digo, eso no me... Eso no... Sí, eso, wow, son profesionales, pero no son reales. Y Dios nos llevó a tener ese tiempo de conocer a papá, ir con papá y hablar con papá, tal cual, ¿no? Yo creo que tú y yo y nadie llega
excelentísimo padre, voy a abrir el refrigerador para tomar jamón. Sí. Pues no, tú llegas, papi, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, te fue y a lo mejor ni le preguntas y te lo acabas. Sí. Y yo creo que esa es la misma relación que necesitamos tener con Dios. O sea, lo demás son cuestiones religiosas, muy, para mí apestosas, que no tienen nada que ver con una relación con Dios ni con papá. Yo así no me hablaba con mi papá. Y así no hablo con Dios. Entonces, lo primero que Dios nos enseñó fue, habla con papá. Pero como llegas con tu papá, hola viejo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y estoy preocupado por esto y necesito aquello y me encantas porque estás todo el día trabajando y haga frío, no haga frío, tú sales y provees para mi casa y provees para mi madre y pagas mis estudios. Gracias, papá. Creo que esa es la oración que tú y yo y todos necesitamos tener con Dios. Y eso aprendió la iglesia. Una de las cosas que teníamos como objetivo, que creo que sí se cumplió, es que a orar se aprende orando. Y la gente no sabía orar. Y entonces, una de las cosas que hoy platicaba también con otra persona es que creo que la iglesia lo que quiere es llegar a una reunión de oración y orar. Pero orar ella, la iglesia. No escuchar al que ora y tú seguirlo mientras puedas, mientras no te distraigas, mientras no te aburras o mientras no te guste el tema que está tratando, y te vas y te pierdes y agarras tu celular o te duermes o te distraes o te sales y ahí muere. Sí. Creo que la iglesia hoy necesita orar, ella. Sí. O sea, que esté uno al frente, pero todos orando lo que Dios está poniendo. A cada uno nos está poniendo Dios cada cosa tan importante y complementaria que juntamos todo lo que Dios está hablando y se hace una gran idea de parte de Dios. Pero creo que eso es algo de lo que necesitamos romper y dar frescura en la oración de la iglesia. Y es lo que experimentamos en este tiempo. Nos sobrepasó. Cuando empezamos, mi esposa y yo, ella se dedicó muchas horas, mucho tiempo a sacar una serie de pasajes, versículos, la temática, alguna que yo tenía, alguna que ella tenía, y la revisamos días completos diciendo, no, esto quítalo, no, esto ponlo, no, agrégale, no, pues estos dos más, a ver, leyéndolos y viendo la congruencia, dijimos, wow, pero a la hora que presentamos esto y que esto empezó el lunes 2 de septiembre a las 8 de la mañana y acabó el lunes 9 de septiembre a las 9, que fueron 169 horas porque tomamos una hora más. Y cuando empezamos decíamos, va a ser muy poquito esta temática. Y hubo horas que 6 horas eran insuficientes para un solo versículo, porque lo que le daba de interpretación cada persona de la iglesia era tan enriquecedor y tan complementario, tan soberano de Dios, o sea, yo quedaba maravillado, decía, Señor, esa interpretación y esa revelación que tú le diste a él, yo no la conocía. Y fui ministrado por su oración. Y pasaba otro y le daba otra interpretación y decía, wow. Y ese mismo pasaje lo veía de tantos lados, con tantas facetas, que era tan fuerte y tan complementario. Creo que también una de las cosas que Dios hizo fue mostrarnos lo hermoso que es vivir como iglesia. Sí. Creo que nunca habíamos experimentado eso y creo que eso hacía que la gente viniera tal vez con alguna programación de acuerdo a sus actividades y decir voy a venir 2 horas, voy a estar 3 horas, pero sin embargo se quedaban o regresaban más tarde y se quedaban una noche completa porque veíamos todo el tiempo fluyendo, un ir y venir de personas todo el tiempo, y creo que probamos la riqueza de ser iglesia,
la riqueza de esto que hablaba Rubén, de complementarnos, de la revelación que hay en uno y en otro, y de cómo si entre todos ponemos esa revelación junta, cómo podemos experimentar la presencia de Dios, cómo podemos experimentar el corazón de Dios revelándose a nosotros, porque sentíamos que era Dios mismo llevándonos a orar lo que estaba en su corazón, ya no oraciones de nosotros mismos basadas en nuestras necesidades, sino orando lo que Dios quería que estuviéramos orando, como si estuviéramos dando en el blanco perfecto de la voluntad de Dios para la iglesia. Una de las cosas que aprendimos es que creo que la mejor forma de orar es con los ojos abiertos, puestos en la palabra. Wow. O sea, ya no se trata de cerrar tus ojos y perderte, sino de estar siendo llenado con la palabra, y esa palabra que entra en tus ojos, pasa a tu corazón, se purifica, y te es revelada y te la discierne el Espíritu Santo, te dice lo que es y la hablas. Y entonces cambió la forma de orar, de estar con los ojos cerrados, que a lo mejor después te da hasta sueño, a tener los ojos abiertos y estar buscando en la palabra lo que Dios te está hablando. Y eso fue enriquecedor, tan enriquecedor, que este auditorio de 280 personas, en 2 ocasiones tuvimos que cambiar de auditorio, irnos a otro porque ya no cabía la gente. Y en horas que tú decías, nuestro miedo y nuestra planeación era, en la noche vamos a hacer un circulito de sillas, poner un micrófono alámbrico con una bocina, apagamos lo demás para que le dé tiempo a esos equipos a que se enfríen, y a la hora que vaya llegando la gente lo volvemos a echar a andar. Nunca se hizo. Siempre se usó todo el equipo, porque era un fluir de gente en lo que unos entraban, otros llegaban y salían, y veías, me decía mi esposa, y fue impactante cómo llegaban gentes a las 3, 4 de la mañana con sus playeras o sus overoles o su uniforme de trabajo, y a las 7 y media se iban, y después llegaban las señoras que acaban de llegar, o a las 6 llegaban las señoras con sus niños todavía vestidos de escuela, y a las 7 y media se iban porque los iban a dejar, pero los dejaban y regresaban. Y la gente quedó perfectamente identificada. Tan fue así que tenemos todos los testimonios, muchos testimonios de mucha gente que venía por 1 o 2 horas y se quedaba días. Hubo gentes que se quedaban 14 horas. Yo jamás había experimentado estar no sé cuántas horas, pero fueron algo también impactante fue que el auditorio no estaba en silencio y solo se oía la voz del que estaba moderando en la oración, sino era todo un clamor en conjunto, al unísono, con la gente con sus Biblias en la mano y moviéndose por el auditorio, clamando a Dios de su corazón, y de verdad fue impresionante el despertar que Dios trajo con respecto a la oración. El día de antier tenemos una reunión con nuestras gentes cercanas y nos decían, a veces volteábamos y teníamos 2 gentes en la lista para orar, pero de repente volteábamos y eran 10 gentes formadas queriendo orar, ya con una palabra, y tú decías, ¿cómo? O sea, estábamos temiendo en la noche que iba a suceder, ¿no? Y fue increíble. Otra de las cosas también impresionantes fue el tiempo de alabanza. Estuvieron 169 horas con levitas. Nunca hubo 10 minutos que no hubiera, que dijéramos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ponemos una grabación? No. Jamás. 169 horas de levitas en vivo, que platicaba yo con los líderes de la alabanza, con Rubicel y Adriana, que empezaron a fluir, en un fluir profético al cantar, que fue, creo que para ellos como para nosotros, para toda la iglesia, un despertar a algo nuevo, ¿no? A algo fresco, a algo de Dios. A ver, nadie tiene la capacidad para poder convocar a tanta gente, tantas horas. Nadie tiene la facilidad de invitar más que el Espíritu Santo. Y estamos convencidos de que fue Él
que movió a su iglesia, despertó a su iglesia, y la iglesia ya despertó. Wow. Y algo tendremos que hacer porque esto fue tan fuerte. Platicamos con nuestro equipo y decíamos, necesitamos continuar, y lo vamos a continuar. Estamos en pláticas con nuestro pastor, que es nuestra autoridad, y estamos sujetos a lo que él diga, obviamente, pero como ministerio vamos a continuar con ahorita un día al mes de 24 horas de oración continuas, para no perder y expectantes de lo que diga nuestro pastor acerca de qué va a continuar con esto, porque esto que despertó en la iglesia no lo puede hacer ningún hombre. Ningún hombre tiene esa capacidad para poder influir y despertar a la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo enseñándole a la iglesia que tiene hambre de él, de su presencia. Y la iglesia ya identificó que esa necesidad es hambre de Dios. Creo que una de las cosas que me mostró el Señor, y que lo repetí muchas veces durante estas horas de oración, es que nuestras medidas fueron rotas. Teníamos como medidas, así como, bueno, si yo oro media hora está bien. Y Dios agarró y rompió nuestras medidas y dijo, tus medidas ya no sirven. Tus medidas es que ya no hay medidas. Es que los que llegaban por 1 hora se quedaban 3. Y yo te aseguro que nadie de ellos había orado nunca 3 horas. Y al otro día otras 3. Y después 5. Y hubo gentes que yo las veía y dije, oye, desde ayer estás aquí. Ya llevas 20, 24 horas y no te has ido. Porque está con la misma ropa, y ahí está, 20 y tantas horas seguidas en su presencia, ¿no? Y fueron varios. Y muchos estuvimos ahí y decías, ¿qué pasó? Pues pasó que llegó el Espíritu Santo y tocó nuestras vidas. Sí, yo creo que no podríamos mencionar todos los testimonios, pero hay un joven que llegaba todas las mañanas con su uniforme. Él es estudiante de medicina, y llegaba con su filipina y su uniforme, y llegaba y decía a las 5 de la mañana más o menos, y decía, yo quiero orar porque me tengo que ir, tengo guardia o tengo que ir al hospital, etcétera. Pero todos los días estaba ahí con una pasión y un fuego. Otro de ellos, un nutriólogo que está en el equipo de hogares, él estaba todas las noches y decía que se iba a su trabajo, y que cuando estaba allá decía, ya quiero que pase mi jornada laboral porque ya me quiero regresar. Fue una conexión de verdad que se estableció con el cielo. Nosotros lo pudimos palpar así. Y lo que yo podría decir para concluir en este momento mi participación sería, probamos y queremos más. Yo he visto y platicaba con gente también del equipo de audio, que dormían aquí en ratos, se rolaban entre ellos porque siempre había alguien en la consola, y decían, estábamos en guardia porque estábamos esperando que en cualquier momento tronara el equipo. Sí. Por 170 horas continuas del equipo prendido, y no pasó. Dice, estamos sorprendidos de lo que Dios hizo aún con el equipo de audio como equipo físico, y como equipo de gente que conoce a Dios, que ama a Dios, que los veías ahí involucrados, y el equipo de alabanza, los guardias, la gente de intendencia. Bueno, fue un mover de la iglesia sin ministerios, la iglesia de Cristo buscando esa manifestación del Espíritu Santo, y fuimos rebasados. O sea, nunca, ni por error, pensamos que hubiera este movimiento, pero creo que eso estaba ya en el corazón de Dios. Dios anhelaba este momento, pero yo tuve que salir a compartir fuera, a Puerto Escondido, y venía en el avión y le decía, Señor, ¿qué sigue? Le decía, yo tengo unas ideas, mi esposa tiene otras, el pastor tiene otras, pero yo le decía, Señor, ¿qué está en tu corazón? Déjanos conocer e implanta en mi corazón, en el corazón de mi esposa, en el corazón de nuestro pastor, esto que es el anhelo de tu corazón, para que como iglesia nos podamos mover en esto que tú quieres.
porque a veces yo tengo mis ideas y son muy válidas para mí, pero no son las mejores, a lo mejor para mi esposo, para el pastor. Pero le decía, Señor, por favor, revélame a mi corazón, revélale al corazón de Ernesto, revélale al corazón de Marisela y a mí, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Porque yo quiero vivir en ese anhelo, más allá de lo que yo creo o anhelo. ¿Cuál es tu anhelo? Y yo creo que Dios está fraguando en estos días ese anhelo para continuar, porque una cosa que me quedó muy claro y que yo venía orando y llorando, literal, llorando, y le decía, Señor, he probado y quiero más. Y yo creo que la iglesia nos las ha hecho saber por muchas personas, diciendo, ¿qué sigue? Queremos más. Y estamos expectantes de lo que nuestro pastor nos indique. Estamos orando, hay un grupo de gentes orando y diciendo, Señor, tu corazón, lo que tú quieras, porque yo no quiero moverme en mis emociones, en mis sentimientos, sino en lo que tú anhelas para esta iglesia. Y yo creo que lo que Él anhela es que sigamos este mover que Él hizo y que Él empezó y que Él va a continuar para que la iglesia ya no esté dormida, despierte, porque hoy leía acerca de que la maldad se está y se seguirá incrementando, pero también el amor y la misericordia. Esas oraciones es la copa que se está llenando y que el Padre está viendo y que un día se va a levantar y decir, he escuchado tu clamor, iglesia, y vas a tener la victoria. Y yo lo creo. Yo creo que esta oración de muchas iglesias, de muchos cristianos, que estamos intercediendo como nunca antes, ya insisto, ya no con oraciones del yo, y necesito y quiero y dame y más, y no, simplemente exaltándolo y viendo cómo Él se manifiesta. Y creo que estas oraciones están cautivando el corazón de Dios y está llegando con un olor grato ante su trono para decir, iglesia, vas a tener la victoria. Wow. Y yo lo creo. No, pues sí, de hecho ya vamos a estar cerrando este podcast porque ya ellos tienen que partir, tienen que ir igual a orar. De hecho, nuevamente ahorita hay una reunión aquí, van a tener que orar. Entonces, de verdad, les agradezco mucho. A mí me encantó mucho de lo que se vivió ahí. Se escuchaban muchas cosas, ¿no? Una de las frases que ahorita me viene a la mente, y no sé si está correcta, pero creo que la dijo usted, pastor, que decía casa de oración, puerta del cielo. Así es. También había testimonios, ¿no? Por WhatsApp, por redes sociales, se compartía fotos de arcoíris. Sí. Mucho de eso se estaba compartiendo. Como decía la pastora, es imposible, ¿no? Andar compartiendo todos los testimonios de lo que sucedió. Pero a lo mejor ya para cerrar, lo último, si algún pastor esto no quiere intentarlo en su iglesia, ustedes con esta experiencia que, como ustedes dijeron, no, acá no hay un antecedente, ¿no? De cómo hacerlo. O sea, ¿ustedes qué recomendarían? Ya para cerrar. Pues buscar la presencia de Dios, que Él dicte. Él es sabio, Él conoce los tiempos. Durante años ha habido casa de oración aquí y no se había dado. ¿Por qué? No por nada, porque son los tiempos de Dios y yo creo que Dios está buscando una iglesia hambrienta. Y si tú, pastor o congregante, no tienes que ser pastor, simplemente tengas pasión por Cristo y decir, Señor, haz algo. Y si tú clamas, Dios te va a escuchar y va a poner las formas y los medios para que en ese grupo, esa iglesia, esa familia, ese ministerio se conjunte para que obedezcan, escuchen la voz de Dios y hagan lo que nunca antes, porque Él está dispuesto. Él está buscando gente que esté dispuesta a escuchar y obedecer la voz de Dios nada más. Wow. No sé, ¿usted quiere comentar algo? Pues creo que nosotros incursionamos a esto sin saber nada, sin tener algún antecedente, y únicamente teníamos el anhelo de que Dios cumpliera lo que estaba en su corazón, y al ir caminando día a día previo a este tiempo de oración, Dios nos iba mostrando cosas, como si nos iba abriendo el panorama
hasta que de pronto teníamos en las manos toda una logística en cuanto a bloques de oración, en cuanto a versículos, en cuanto a temas, y pudimos ver cómo Él era el que llevaba delante. Solamente decía, yo sentía como el Señor decía, tú camina porque ese camino ya está abierto, solamente camina. Pues bueno, les quiero agradecer el tiempo que nos brindaron, la oportunidad que bueno se hace en este tiempo, ¿no? Para compartirnos y de verdad espero más adelante poder invitarlos igual por separado, ahí que nos compartan, igual ya desarrollar un tema en específico. Y pues bueno, no sé si quieran despedirse de alguna forma o ya simplemente decir adiós. Quedamos abiertos para contestar si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Okay. Si hay dudas, se las ampliaremos. Buscaremos la presencia de Dios. No somos expertos, solamente hemos escuchado la voz de Dios. Y si hay preguntas, con gusto las podemos contestar, y en otro espacio, si hay oportunidad, pues las contestaremos y seguiremos ampliando el tema. Gracias. Gracias. Hasta luego.